Hacía la memoria, recuerdo a Newton, un muchacho extraordinariamente serio. Newton era una gente extremadamente vital, deseoso de vivir y deseoso de crear. Yo realmente le decía a él el caballero de la historieta. Ágil, dinámico, inteligente. Que era muy entusiasta. Un tipo grande, bien parecido y sonriente. Era un hombre simpático, alegre, tenía una sonrisa encantadora. Se sabía hacer amigos y agradable. Y además era muy dadivoso, muy solidario con todas las personas. Él nació con eso porque desde pequeño él tuvo la afición a los muñequitos y a pintar. Todavía no sabía escribir y ya él cogía los lápices para dibujar. Yo recuerdo, tanto en la primaria, que al momento del receso, él se ponía a dibujar y las maestras lo regañaban porque decían que el momento del receso era para que jugara, para que tuviera otra actitud, y él seguía en su dibujo. Mi hermana J.I. en esa época lo llevó con un escultor cienfueguero muy famoso de allí, que fue Mateo Torriente Becker. Y le llevaron los dibujos que el muchacho había hecho y lo llevaron al niño y él vio dibujar al niño y vio lo hecho. Y le dijo a mi hermana, no le pongas maestro, ni lo pongas en escuela de dibujo. Él es propio de él y déjalo que se desarrolle. Fue una criatura que continuamente él, mientras el hermano pedía fusiles o pistolas o batipelota, él pedía cajas de colores, crayolas, papeles para dibujar, y en eso fue todo. Si tiene alguna influencia la genética en la formación vocacional de mi hermano, tendríamos que pensar que desde mi abuelo por parte de padre, el Estapé mayor, Ángel Estapé, vivió en Santa Clara y durante muchos años él tenía una columna en el periódico de Santa Clara. Esa columna se llamaba Sin Vitriolo y era una columna donde él criticaba las cosas de la época. O sea que venía por ahí una cierta ascendencia y un gusto por esta actividad literaria y artística. Mi padre, o sea, el padre de Newton, pues fue periodista, fotógrafo de renombre, y obviamente este ambiente familiar y esta experiencia del padre tuvo que haber tenido una influencia, y una influencia que puede habernos marcado en un otro sentido en nuestro futuro, en lo que nosotros íbamos a definir qué hacer en la vida. Tuvo la suerte también de tener un buen amigo, Maurilio, que también le gustaba el dibujo, y entre ellos dos entonces jugaban a hacer dibujos donde hacían historias, y esto lo fue entrenando a lo que después sería las carreras de ambos, que los dos hicieron historietistas. También una influencia muy grande tuvo tanto mi hermano como Maurilio con la revista Mad. O sea, Will Eisner, Mort Drucker, Wallace Wood son unos señores dibujantes, y ellos utilizaron como ejemplo este tipo de dibujo para ver y aprender sobre cómo se hacía, no solamente la figura y el fondo, sino también cómo instrumentar una historieta y cómo hacer las viñetas y cómo hacer los picados, los contrapicados, o sea, todo lo que le permitiera recrear y hacer una cosa buena y de calidad. Newton aquí en La Habana
Ya cuando nos mudamos con el triunfo de la Revolución para acá, termina bachillerato y lo embullan a que presente como colaborador algunos trabajos a ver si se lo publicaban. Y empieza a trabajar en El Hueco, haciendo, bueno, dibujos simples de un solo cuadro. Y hizo su primer obra, que fue este cuento que habla sobre un policía en Estados Unidos, con una variante cómica, o sea, el dibujo cómico que no fue realmente después el que lo caracterizó. Tuvo la suerte de obtener el guión de las historietas de Casos y Cosas de Casa y las historietas del circo, donde tuvo un guionista de la calidad de Núñez Rodríguez, que también esto le sirvió de aprendizaje, porque con un guionista tan bueno como Núñez Rodríguez, pues lograba facilitársele el que después sus trabajos quedaran con buena calidad. Y un día se apareció allí un muchacho alto, rubio, fuerte, muy simpático. Y resultó ser Newton, que llevaba unos primeros trabajos para adelante. En aquellos primeros tiempos hacía parodias, adaptaciones. Y cogió una película de Walt Disney, Pinocho, entonces, a la cual le dedicó algunas páginas. Y yo fui una especie de asesor de él en eso. Hizo una adaptación tremenda de Pinocho, trayéndola, digamos, a la actualidad cubana, a las cosas que ocurrían en aquellos primeros años de la Revolución. Y una cosa simpaticísima, fue muy simpática. Esa es la primera que me acuerdo, de otras muchas que él hizo. La historieta, como género gráfico, tiene una característica muy especial. Y es que me parece que es el único género dramático donde el texto y la imagen tienen que estar imbricadas. Para lograr eso, por lo general, surgen el guionista y el dibujante. En el caso de Newton, no sé, me parece que históricamente también ocurre. En esa época también surgió un guionista que para mí fue el mejor guionista de historieta de Cuba, que fue Fidel Morales. La Dirección de Prensa Latina decide crear un departamento de historietas con vista a promoverlas en el extranjero y ayudarnos políticamente a Cuba en ese momento. Me dieron un guión y Newton, la parte de la relación de Newton conmigo era que, igual que Fidel Morales, indicarme cómo hacer una historieta. Y Newton se ocupó muchas veces de ayudarme en eso, en decirme, mira, esto otro, algo así, porque él era historietista y yo no, hasta que al fin yo me hice historietista. Newton tenía un objetivo junto con Fidel Morales y era dignificar el valor de la historieta. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mayor parte de los países la historieta se conoce por el nombre genérico que adoptaron, digamos, en Venezuela es comiquita, en México son los monitos, en Cuba eran los muñequitos. Y esto daba la idea, o creó la idea de que solo era un género para niños. Y justamente lo que ellos trataban de demostrar era que la historieta era un género dramático y que como tal podía contar cualquier historia. Y eso
es muy importante porque es lo que condujo a que ellos fueran perfeccionando la narrativa en sus trabajos y los llevara a lo que fue después Túpac Amaru. Sí se publicó Machetero, donde también ellos usaron el método del equipo, del trabajo de equipo, donde Newton diseñó personajes, Vicente diseñó personajes, Héctor después entintaba y Newton hacía el lápiz y Mario hacía las letras y también hacía onomatopeya y hacía los fondos, en fin, hicieron un equipo de trabajo en Machetero. Fue un experimento interesante porque eso era casi siempre el historietista, un trabajo absolutamente personal. En Túpac Amaru ya Newton a la excelencia del dibujo suma el cuidado de la historia, de que la imagen narre completamente y lleve el concepto. Incluso me decía Fidel Morales que él había comenzado el guión, pero que ya llegó un momento en que en la puesta en papel ya Newton lo tomó por su cuenta y ahí siguió Túpac Amaru hasta el final. Pero además, cuando se comienza a conocer Túpac Amaru, cuando se expone Túpac Amaru en las exposiciones, cuando ya se ve en la revista, el resto de los historietistas comienzan a generar que se puede ir a un lenguaje más complejo. Y que esto es posible porque, mira, ahí está, ¿no? Aqualón tuvo también su inicio. Esto no empezó con la concepción de una historieta fija, una historieta de continuidad, una historieta de personaje. Lo que sucedió fue que, bueno, se le ocurrió a mi hermano, como me tenía a mí y a mis amigos, que nosotros practicábamos el deporte de la pesca submarina, y en la casa, bueno, siempre se estaba hablando sobre estos temas, estaban los equipos, estaban las revistas, estaba el tema siempre puesto en la mesa, en el tapete. Pues no le fue difícil a Newton trabajar este tema y desarrollarlo. También, bueno, a él se le ocurrió utilizarme a mí como modelo para él dibujar su historieta. Entonces, bueno, tenía el modelo muy cerca. Y al tener el modelo muy cerca, pues tenía la posibilidad de dibujarme. Cosa que a mí me encantaba, ¿no? Y entonces nos complacíamos mutuamente y eso, bueno, también me hacía que estuviera yo mucho tiempo al lado de él, también trabajando en este sentido. Aqualón realmente fue una de las cosas que lo hacíamos en familia. O sea, todos mis compañeros de deporte pues, nos reuníamos periódicamente en la casa y comentábamos el trabajo. Newton era noctámbulo. A Newton le gustaba a las horas de la madrugada también para inspirarse. Y entonces, bueno, no era raro pues, vernos nosotros por la noche, un grupo grande de personas alrededor de su mesa de dibujo, pues opinando, dando criterios, discutiendo, fajándonos y después sintiéndonos todos un poco parte de esa obra, ¿no? de ese trabajo. Todos estábamos aprendiendo, pero ya yo veía que Newton era el que podía, estudiaba e imitaba y podía dibujar como los dibujantes de Matt, que era en aquella época lo más novedoso, ¿no? Él fue uno de los primeros historietistas cubanos que tuvo información sobre la nueva ola que se estaba desarrollando en Europa, fundamentalmente en España y Francia, sobre elementos nuevos en lo que es la historieta. No se limitaba a contar la historia formalmente como todos nosotros, en cuadritos, contando cada escena, sino que él hacía innovaciones con los cuadros, con el uso de blanco y negro, en la línea,
la manera en que componía la página. Rompiendo espacio, utilizando lo que se llama las onomatopeyas, es decir, con una valentía y dándole una dramaturgia a esas onomatopeyas. Textos de una elaboración también de teórica, filosófica, literaria, también de alto vuelo. Y había una historieta húngara que distribuía la agencia, que Newton la vio y dijo, está muy fría, esta historieta le falta algo. Y Newton se dedicó a agarrar las fotocopias de esa historieta húngara y le hizo todo un montaje de letras, de onomatopeya, de explosiones. Y luego, con el tiempo, yo vi esa historieta en un catálogo, en un libro, estudiaba la historieta, poniéndola como ejemplo del uso de esos recursos de la narración de historietas, que ese húngaro era un innovador, o utilizaba muy bien eso, ¿no? Y en realidad quien la había hecho así, la convirtió en otra cosa, fue Newton Estapé. Y que no le podemos devolver el tirito. Todos los historietistas, en definitiva, tienen interés por el cine. Porque el cine y la historieta están muy emparentados. Casi todo el cine recurre al storyboard, o sea, al guión dibujado. ¿Qué pasa en la historieta? Que el personaje tiene un intermedio que es ese espacio entre un cuadro y el otro. Porque la historieta en sí es cinemática. Y en el cine ese cuadro existe también, pero tú no lo ves, porque está en la continuidad del movimiento. Al final hay algo que te va llevando inexorablemente hacia la imagen y el sonido, cosa que el sonido no lo podemos tener en la historieta, y el movimiento, que es obligatorio. ¡Cuco! ¿Qué? ¡Elpidio Valdés! ¿Quién llamaba Elpidio Valdés? Este que está aquí atrás. Y entonces estoy absolutamente seguro que si hoy Newton estuviese entre nosotros con las posibilidades de la técnica digital, él hubiera intentado algo del dibujo en movimiento. Es decir, que hay una serie de elementos que son muy claros, que pueden testimoniar por qué realmente fue una gente que contribuyó realmente a revolucionar la historieta en nuestro país. Él hizo disfrutar a una generación de lectores. Es una memoria querida y apreciada a los efectos también de las referencias que tuvimos en un momento, de lo que pudo ser, de lo que fue y lo que, reitero, pudo ser si no hubiera desaparecido él físicamente. Él aportó mucho y creo que posiblemente sea el que más haya aportado en esa década. Y a mí me parecía el mejor de aquel, en su momento, ¿no? O de los mejores, ¿no? Fui influido enormemente por él y realmente le agradezco mucho esa información que nos trasladó, no solamente a mí personalmente, sino a todos los historietistas que éramos jóvenes en aquel momento. Y eso es una de las formas que yo pienso que él influyó en mi obra en particular. Él estaba bien.